Hola, ¿qué tal, Costa Road? Y hola a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, donde quiera que ustedes estén. Que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. El día de hoy iniciamos una nueva serie de sermones. Es un nuevo mes. Este mes me gusta mucho, no sé por qué será. No sé si hace casi 45 años en este mes. Pero este mes es un día especial para el servidor. Y este mes también iniciamos una nueva serie de sermones titulada Habacuc, cuando no tiene sentido. Y es que en la vida pasaremos por situaciones en las que no entenderemos realmente lo que está pasando. Estoy hablando de situaciones en donde lo que vemos simplemente no tiene sentido. Y es en esa etapa en la vida en la que a veces, no sé cuántos de ustedes han atravesado por esas etapas, surgen más preguntas que respuestas. Señor, pero es que ¿cómo terminé en esta situación? ¿Cómo voy a salir? ¿Será que me estás viendo? ¿Será que estás escuchando mi oración? ¿Vas a intervenir en algún momento? Porque estas cosas simplemente no la entiendo, no tiene sentido. Así que el sermón del día de hoy, y sobre todo esta serie, yo le voy a pedir mucho que si usted no está atravesando por una situación que no tiene sentido, mire a su alrededor, revise contactos, porque a lo mejor alguien cercano a usted sí está atravesando por una situación que no tiene sentido y no sabe qué hacer. Y si a lo mejor el día de hoy no estamos atravesando por una situación, o nunca hemos atravesado por una situación que no tiene sentido, le tengo que compartir unas malas noticias. A lo mejor la va a tener que vivir, porque es parte de la vida. Así que este mensaje específicamente el día de hoy va para todos aquellos que a lo mejor se encuentran en este momento de su vida atravesando por una situación que no tiene sentido. Por más que han estado haciendo la suma, 2 más 2 es igual a 4, dicen, pero no, es que es 2 más esto que estoy pasando no da el resultado que yo estaba esperando. Este sermón va para aquellos que a lo mejor han estado pasando noches y noches de desvelo diciendo, es que por más que quiero tener claridad en este asunto, simplemente no estoy entendiendo lo que estoy pasando. Este sermón va para una audiencia en específica, para aquellos que a lo mejor están atravesando por una situación que no tiene sentido y parece que no saben qué más hacer. Específicamente, a través de esta serie vamos a aprender y nos va a ayudar a desarrollar más nuestra confianza en Dios y tener más claridad cuando no tiene sentido. Hoy vamos a iniciar esta nueva serie de sermones con Habacuc capítulo 1, bajo este sermón titulado Cuando la situación no tiene sentido. Así que si estamos listos para este mensaje y para arrancar esta nueva serie, alguien diga conmigo fuertemente, amén. Amén. Habacuc capítulo 1. Habacuc capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, así que vaya prestándole mucha atención a esta escritura. Si usted es de los que toma nota, es el pasaje central. Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 4. Esto es lo que dice la escritura. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. ¿Alguien de ustedes ha hecho este tipo de oración antes? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvarme. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? Alguien diga conmigo, ver. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Costa Road, esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Habacuc era un profeta.
¿Okay? Y un profeta en el Antiguo Testamento era una persona que era la encargada en recibir un mensaje de parte de Dios y eventualmente comunicar ese mensaje que venía de Dios al pueblo. Y había diferentes maneras en que el profeta recibía ese mensaje, y hoy vamos a ver una de esas maneras en que el profeta recibió este mensaje. Pero esa era la función del profeta: recibir un mensaje y darlo al pueblo. Ahora, Habacuc aparece viviendo en una etapa en la historia del pueblo de Judá que era de las más oscuras, si no es que la más oscura que el pueblo de Judá estaba viviendo. Para que puedan comprender un poquito lo que Habacuc estaba viendo, lo que estaba observando en el contexto del pueblo de Judá, allá en la región de Judá, déjenme, se los voy quebrando en estas tres áreas. Espiritualmente, el pueblo de Judá ya había venido años atrás de una reforma espiritual, de un avivamiento espiritual, en donde el rey Josías había traído al pueblo de Judá, que había estado desviado del camino del Señor, y había hecho lo más difícil: los había jalado y regresado al camino de Dios, a obedecer la ley de Dios, a estar comprometidos con Dios. Ya había hecho lo más difícil, que es que el pueblo de Judá estuviera alineado a Dios. El asunto es que este rey muere, y cuando él muere parece que se pierde el seguimiento. Viene otro rey, y luego otro rey, y luego vienen otros reyes después de Josías, y estos reyes hacen lo opuesto a lo que hizo Josías. Es decir, estos reyes empiezan a pecar, hay inmoralidad en el pueblo, empieza entonces el pueblo a caer en desobediencia y se olvidan de los estatutos y de los mandatos de Dios. De tal manera que espiritualmente, para el tiempo de Habacuc, el pueblo de Dios espiritualmente estaba roto. Ahora, políticamente hablando, el pueblo también estaba roto, porque en aquellos tiempos el rey de Judá, o los reyes del pueblo de Judá o el pueblo de Israel, no solamente eran líderes religiosos. Ellos eran, en adición a encargarse de la vida espiritual del pueblo, ellos también eran líderes políticos. Entonces el rey fungía como líder espiritual y como líder político. Y como líder político deberían, si estaban alineados a Dios, de ser reyes justos políticamente hablando. Sin embargo, lo que pasó es que los reyes empezaron a ver por los ricos, a proteger a los ricos e ignorar a los pobres. Y dejaron entonces de implementar leyes justas. Al final, esto trajo un impacto ya no solamente en la vida espiritual ni en la vida política, sino en la vida social, en donde el pueblo hacía lo que quería. Y sobre todo los ricos marginaban, oprimían y discriminaban a los pobres. Esto entonces generó algo fuerte, que son como mini guerras civiles dentro del pueblo de Judá, en donde los ricos y los pobres empezaban a tener violencia. No sé si lo leyeron ahí en el capítulo 1, a pelear entre ellos con violencia. Entonces, políticamente, espiritualmente y socialmente y económicamente, el pueblo estaba, dicen los eruditos, podrido. ¿Me está siguiendo? Ahora, esto es lo que Habacuc está viendo en el día a día. En el día a día, Habacuc ve que su contexto es un contexto en donde espiritualmente hay pecado, hay inmoralidad, políticamente hay injusticia, hay corrupción, socialmente hay una división entre el rico y el pobre, y socialmente están divididos. Esa es la situación que Habacuc está viendo día a día. Sin embargo, la situación empeoraría a través de la visión que Habacuc tiene. Y al ver que entonces lo que vendría al pueblo, en adición a lo que ya Habacuc estaba viendo, es que a través de la visión lo que vendría al pueblo sería conquista, destrucción, muerte y persecución al pueblo de Judá. La visión que Habacuc vio fue peor
que el estado presente que Habacuc estaba viendo en su contexto. Y esta visión se ejecutaría a través de los caldeos. ¿Y quiénes son los caldeos, pastor? Porque usted me está antojando, pienso que era un caldo lo que estaba diciendo. No, no es un caldo. Los caldeos era un imperio, un ejército de los más temidos y sanguinarios de aquellos tiempos. De hecho, era el más sanguinario de aquellos tiempos. Oiga, los caldeos era como cuando uno piensa en nuestro contexto, las pandillas. ¿Qué pandilla es la que se le viene a la mente, que es la más sanguinaria, que no tiene respeto por la vida? Ya se le viene un hombre a la mente, ya se le viene un hombre. Bueno, los caldeos eran ese grupo, ese ejército que eran de los más temidos. Ahí vienen los caldeos y todo el mundo a esconderse. Porque algo que se sabía de los caldeos es que este ejército, cuando llegaba a un lugar, arrasaba con todo lo que se le ponía a su paso. Niños, mujeres embarazadas, hombres, ancianos. Acababan con todo. Y tenían las armas más sofisticadas de aquel tiempo. Si algún enemigo quería venir en contra de los caldeos con una pistolita, ellos venían con una metralleta, una bomba atómica. Esos eran los caldeos. La visión que Habacuc tuvo tenía que ver con que los caldeos llegarían a Judá y acabarían con el pueblo. Entonces quiero pensar que cuando Habacuc ve la condición y la situación del pueblo y dice, bueno, voy a orar a Dios como profeta, a ver qué Dios me dice. Y entonces Habacuc ora y clama. Entonces Dios le da una visión. Y casi puedo imaginarme a Habacuc diciendo, espérame Dios, ya estoy empezando a ver cosas. Ya estoy empezando a ver algo, Dios, dámela, suéltala, toda, Señor, dame toda la visión. Espérame, no. Yo quiero pensar que cuando Habacuc tuvo la visión, yo quiero pensar que quizás él pensó que la visión mejoraría la situación actual. La realidad es que la empeoró. Dígame usted si tiene sentido o no. Habacuc, ¿para qué se te ocurrió orar? Mejor no hubieras orado. Ahora mira la noticia que me estás dando. Nos van a conquistar, nos van a matar, van a arrasar con todo lo que tenemos. Es mejor no saberlo y ser sorprendidos a saberlo y ver qué va a pasar con nosotros. Entonces parece que Habacuc entonces recibe esta visión y no tiene sentido porque es peor que la situación que está viendo actualmente. Ahora, lo interesante es que a pesar de esa visión que Habacuc tuvo, Habacuc clamó. Y la palabra clamar que aparece en Habacuc capítulo 1, en esos versículos, significa Shavá. Diga conmigo Shavá. Shavá. Y Shavá significa pedir ayuda, ¿cómo? A gritos. Shavá significa pedir ayuda a gritos. Estudiosos dicen, esto está bien interesante, porque estudiosos dicen que la visión que Dios le dio a Habacuc no fue una visión de unos minutos o unas horas, como por ejemplo cuando uno tiene un sueño y se levanta y dice, ay, qué feo sueño tuve, soñé que iba a pasar esto. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese tipo de sueños? Pero ya, el día siguiente se le desaparece, ya no pasa nada. Fue unos minutos, a lo mejor unas horas y ya. El asunto con Habacuc es que esta visión que Habacuc tuvo no duró horas o minutos, sino los estudiosos dicen que fue una temporada, hablando de varios y varios meses, en donde el Señor le decía, ok Habacuc, que estás en medio de aquí del pueblo, pum, te doy la visión, mira lo que va a pasar en esta área del pueblo. Okay. Siguiente día, Habacuc está del otro lado de la ciudad, pum, esto es lo que va a pasar en este lado de la ciudad. Por todo un periodo es como si Dios le cambió la visión a Habacuc y veía lo que pasaría con la ciudad en esa área o en esas regiones por varios meses. Entonces tal parece que a pesar de que Habacuc por varios meses tuvo estas visiones, él no paró de clamar, siguió clamando. Y aunque quizás para Habacuc
la situación no tiene sentido, sobre todo cuando dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todos lados, clamo, pero tú no vienes a salvar. Tal parece que a pesar de que Habacuc, la situación que él está enfrentando no tenía sentido, y lo vemos por las preguntas que él hace. Cuando la situación no tenía sentido para Habacuc, Habacuc respondió con preguntas. Pero algo que hizo correctamente Habacuc es que siguió clamando, aun cuando sus preguntas no tenían respuesta. ¿Estamos aquí? Costa Road, ¿alguna vez ha sentido que la situación por la que usted está pasando no tiene sentido? ¿Alguna vez ha pasado por esas etapas en donde la situación en la que usted está dice: es que por más que quiero comprender por qué estoy aquí, por qué me está pasando lo que me está pasando, simplemente usted termina diciendo: es que no tiene sentido? No tiene sentido. ¿Alguna vez ha pasado por una de esas etapas? Puede recordar, sin decirla en voz alta, puede recordar una de ellas, quizás la más reciente. ¿Cuándo fue la última vez, o cuál es esa situación más reciente que se le viene a la mente, en la cual usted estuvo y dijo: es que no tiene sentido lo que estoy atravesando? Cuando yo me hice esta pregunta, le estaba trabajando en este sermón, inmediatamente se me vino una situación a mi mente. ¿Pero qué de usted? ¿Cuál fue esa situación en la cual usted estuvo, en la que realmente no tenía sentido lo que estaba atravesando? Quizás alguna de esas situaciones tiene que ver con la situación de salud. Usted finalmente va con el médico porque es hora de recibir el diagnóstico, y al llegar con el médico le dice: paciente, lo siento mucho, pero tiene esta enfermedad. Y lo único que queda es ver que los medicamentos hagan efecto, y si no, no sé qué más vamos a hacer. Y usted dice: pero ¿cómo? Si tengo meses o años cuidándome, protegiéndome, viendo por mi salud, ¿cómo es que ahora me salen con esto? O qué decir de todos nosotros que en algún momento decimos: vamos a emigrar a los Estados Unidos, y cuando estamos pensando en eso decimos que a lo mejor lo más difícil es llegar a los Estados Unidos, y que lo más fuerte va a ser llegar a los Estados Unidos, el trayecto. ¿Y qué pasa? Ya establecidos aquí por varios meses, días, a lo mejor años, situaciones pasan en nuestra vida, fuertes, experiencias inimaginables que nunca pasamos en nuestro país o en el trayecto a los Estados Unidos. Y dices que no tiene sentido: si en mi país no viví eso, si en el trayecto a los Estados Unidos no lo viví, ¿cómo es que yo vine con una visión de tener una buena vida, de como familia que estemos unidos, y cómo es que ahora salimos con esta cosa? O qué decir de aquella persona que dice: viví una vida pésima, mal, alejado de Dios, y ya tengo meses realmente siendo una buena persona, y de pronto se encuentra con que a nivel familiar la familia no mejora, la situación financiera va empeorando, trata de ser una buena persona en el trabajo, respetar a todos, y a nivel laboral las injusticias van creciendo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Estamos acá? Que cuando nos encontramos en esas etapas, muchas veces la mente empieza a desarrollar ciertos pensamientos y nos lleva a pensar: ¿por qué, Señor, si soy bueno? Si no le hago nada, no le hago mal a nadie. ¿Por qué es que estoy pasando por esto? ¿Cómo es que llegué a esta situación? ¿Cuándo voy a salir de esta? Si me estoy acercando a ti, ¿por qué me está pasando esto? Voy a la iglesia, trato de ir cada domingo a la iglesia. Es más, sirvo en un equipo, ya fui por ruta, estoy en la academia de liderazgo, trato de hacer las cosas bien, estoy tratando de hacer cambios en mi vida, Señor. ¿Por qué es que justo cuando estoy haciendo esto, las cosas malas están sucediendo en mi vida? Esto no tiene sentido, Señor. Y entonces nos cuestionamos: Señor, ¿realmente estás viendo lo que me está pasando? Señor, ¿realmente estás viendo lo que me están haciendo? Dios, ¿vas a hacer algo al respecto? Porque sigo orando, te pido ayuda, hey, sálvame, y la cosa no mejora. Es entonces cuando nuestra conversación con Dios, en ese momento, se torna en un shabá, en un pedir ayuda a gritos.
Hello. Es ahí cuando finalmente nosotros, sin saber el Shabbat, lo empezamos a experimentar. El Shabbat es ese clamor, es esa oración, es un grito de angustia que sale desde lo más profundo de nuestra alma y que nos lleva simplemente a externar lo que nos está pasando. Un Shabbat es algo así como esto. Señor, me postro delante de ti, Señor, porque todas las situaciones que he atravesado en la vida, Padre, esta situación que estoy atravesando me ha quebrado, me ha roto. Y levanto mi voz, Señor, en un grito, no porque tú estés sordo, porque me estés ignorando, Señor, pero es un grito de angustia, de aflicción, porque Padre, no sé qué más hacer. Escúchame, sálvame, rescátame, porque ya no puedo. Ese es un Shabbat en donde su alma grita, y es un grito de angustia, de aflicción, de desesperación. Si nosotros no clamamos, no hacemos un Shabbat, los Shabbat son en momentos específicos, ¿ok? Usted no hace un Shabbat cuando finalmente llegó la hora de lunch en su trabajo, se sienta y están los amigos alrededor y dice, ok, ahora me voy a entrar un Shabbat de esos poderosísimos. No, imagínese. Y hasta la enchilada, la empanada o el sándwich se asusta de uno, ¿eh? No, usted no hace un Shabbat cuando visita a aquel familiar en el hospital y la enfermera se está acomodando el guante. No, ese no es un lugar para hacer un Shabbat. El Shabbat no es esa oración suave, pacífica que usted hace cuando va caminando hacia la oficina del jefe para pedir un aumento. Si no, usted lo va a asustar al jefe. Dame mi aumento, jefe, en el nombre de Jesús. No. Sí, un Shabbat, un clamor, es un pedir ayuda a gritos. Y cuando uno clama es porque está en una etapa de desesperación. Cuando uno clama es porque sus fuerzas se están agotando y está en reservas. Cuando uno clama es porque ya no sabe qué más hacer. Cuando uno está clamando es porque se está encontrando en esa etapa en su vida en la que parece que la situación no mejora sino va empeorando. Estoy hablando de que cuando uno clama es cuando está atravesando por ese momento en el que está desfalleciendo, porque no hay ninguna solución, no hay otra alternativa, todo se ve oscuro y la cosa va empeorando, toda no sale de una, cuando ya entre otra, está toda en la otra, cuando ya hay como tres haciendo fila para darle con todo a usted. Cuando entonces la situación no tiene sentido y cuando no hay nada más que hacer, cuando todas las opciones y alternativas usted ya ha utilizado y no ha habido una mejora, es ahí cuando el clamar, el Shabbat, entra en acción. Es ahí cuando el Shabbat entra en acción. Pastor, pero ¿qué pasa cuando empiezo a hacer ese Shabbat y la situación no mejora? ¿Qué pasa cuando desafortunadamente yo sigo clamando, orando para que Dios haga algo al respecto, porque esta situación que estoy viviendo no tiene sentido y simplemente Dios no ha respondido? ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado en esa situación en la que dice, entiendo que tengo que orar, entiendo que tengo que clamar y lo hago, pastor, pero simplemente la situación no mejora? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en ese momento en su vida? Ustedes saben lo que significa. Que dice, bueno, voy a encomendarme a Dios, voy a encomendar esa situación a Dios, y voy orando y clamando, esperando que la situación mejore, y la respuesta que tengo de Dios es simplemente nada. Entonces
Cuando la situación no tenga sentido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sigo clamando. Sigo clamando. Diga conmigo, sigo clamando. Oiga, la cosa no mejora. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Sigo clamando. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Aunque la situación no mejore, lo que tengo que hacer es que tengo que seguir clamando. Escúcheme muy bien, Costero, porque aun y cuando el mundo se venga abajo, alguien tiene que aprender estas frases que estamos diciendo. Cuando el mundo se venga abajo, sigo clamando. Cuando la situación financiera no mejore, sigo clamando. Cuando la situación a nivel familiar no haga cambios favorables, sigo clamando. Aunque las cosas no estén a mi favor, sigo clamando. Aunque Dios tarde en responder, aunque siga con esa enfermedad y todavía por años no haya sido sanado, sigo clamando. Cuando no tenga sentido, sigo clamando. Eso es lo que hacemos. Sigo clamando. Porque la Escritura dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Coastal Road, la promesa que tenemos es que si clamamos, Dios va a responder. No es que Dios no responde, quizás tarda, pero la promesa es que si clamamos, Dios responde. Y ahí está la clave. Cuando Dios esté tardando en responder, cuando la cosa no tenga sentido, usted y yo tenemos que seguir clamando, porque tarde que temprano el Señor va a responder nuestro clamor. Amén. Va a responder nuestro clamor. Va a responder nuestro clamor. Digo esto porque muchas veces uno se cansa de clamar a Dios y entonces está tan cerca de que Dios responda y nos damos por vencidos. Por eso le digo, aunque el mundo se venga abajo, aunque las finanzas no mejoren, aunque la situación no esté a nuestro favor, siga clamando, porque la promesa está en que el Señor va a respondernos. Amén. No se dé por vencido. Claro, sus fuerzas físicas se vienen para abajo, pero es cuanto más tenemos que seguir clamando. Porque cuando clamamos, la promesa está que el Señor escucha. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Aterrizo o le sigo? Regresemos a Jeremías 33:3. Un segundito. Déjeme hago un alto. Enseñaré y conoces. Esas dos palabras en el hebreo, enseñar, significa aprender, distinguir, comprender. Y conoces significa revelar, mostrar. Escúcheme muy bien lo que voy a decir. Escuchen muy bien. Cuando uno está atravesando por situaciones que no tienen sentido, porque la situación es tan oscura y no tiene claridad, usted emocionalmente no podemos entender lo que nos está pasando. Y porque no podemos entender lo que nos está pasando, no podemos conocer, no se nos puede revelar, porque a lo mejor no es el momento para eso. Muchas de las veces cuando estamos atravesando por una situación que no tiene sentido, lo primerito que nosotros queremos hacer es: quiero saber por qué. ¿No es cierto? Quiero conocer por qué. Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? La pregunta que tenemos que hacernos no es por qué. Él es el ser divino, Él es el sabio, Él sabe por qué hace las cosas. La pregunta que tiene que hacerse es: Señor, ¿qué me estás enseñando a través de lo que no tiene sentido en mi vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Cuando la situación no tenga sentido, pare de estar preguntando por qué. Pare de cuestionar a Dios. Pare de decirle a Dios que le dé una respuesta de por qué está pasando lo que está pasando. Mejor dé un paso para atrás y dígale: Señor, ¿qué es lo que me estás tratando de enseñar a través de esto que no tiene sentido? Entonces la respuesta muchas veces está ahí, en que empiece a entender, a distinguir. Dios le empieza a enseñar que hay algo que Dios está tratando de formar, de desarrollar, de crecer en nosotros.
o simplemente hay una enseñanza detrás de lo que estamos atravesando. Entonces, cuando tomamos esa postura de estudiante de la vida, Dios empieza a revelarnos por qué dejó que pasara eso. ¿Por qué no está actuando como usted quisiera y como yo quisiera? Está actuando, pero no como usted y yo quisiéramos, pero está actuando. Entonces vamos comprendiendo que sí respondió. Hubo una etapa, lo siento para quien está traduciendo porque esto no está en el manuscrito. Hubo una etapa en mi vida en la que dice como un confession time, ok, este es un confession time. Estaba atravesando por unos momentos oscuros emocionalmente hace años, y yo quería conocer por qué. Si soy bueno, si trato de ser un buen líder, un buen esposo, ¿por qué? Recuerdo que estuve en esa pregunta por un buen tiempo, y mis oraciones iban alrededor de porque el por qué no tenía sentido para mí. Entonces yo le estaba diciendo a Dios cómo tenía que responder a mi clamor. ¿Les ha pasado eso? Entonces en ese momento recuerdo muy bien cuando experimenté un Shabbat en esa situación que no tenía sentido para mí. Puse la radio, iba manejando y apareció una canción en inglés de un cantante cristiano, y mientras iba manejando me acuerdo que yo empecé a elevar mi voz a Dios. Hice un Shabbat y mientras iba manejando iba casi gritando, diciéndole a Dios por qué me está pasando esto. No lo entendía. Si oraba, si sabría que eso iba a pasar en mi alrededor, ni siquiera hubiera intentado a lo mejor continuar con ciertas cosas. Y en ese momento empiezo yo a hablar con Dios y a gritar mientras iba manejando. No iba mi esposa de al lado, sino la gente iba a pensar que estábamos peleando, ¿verdad? Iba yo solo. Y luego aparece esta canción que se llama Rescata, de esta cantante americana, y dice: ¿en dónde te encuentras? No me he olvidado de lo que estás pasando. Tu inocencia ha sido robada y tu confianza quebrada. Y luego el coro dice: escucho tu desesperación. Auxilio, ayúdame, ayúdame. Te defenderé siempre. Nunca solo pelearás. Créelo que te rescataré. Paré y le dije: Señor, gracias, porque lo que tú me estás enseñando a través de esta situación que no tiene sentido, aunque no entienda la respuesta, es que cuando pasen situaciones que no tienen sentido, tú escuchas mi desesperación y tú me rescatas. Entonces, a darle para adelante. Y me enfoqué en eso. En simplemente caminar mi dolor con Dios a través de toda esa temporada. Y eventualmente en alguna etapa de ese proceso descubrí que tenía que pasar, porque tenía que pasar, que era necesario que pasara eso. Y eso salvó algo que a lo mejor hubiera sido insalvable si no hubieras pasado por esa situación. Y cuando yo miro para atrás y veo la situación, digo: wow. Ay, Señor, qué bello eres. Qué bello eres, porque no es que me estabas ignorando, es que era parte de mi proceso.
Era parte de lo que teníamos que pasar. Y siempre fuiste parte de todo eso. Por eso Costa Road terminó con esto. Habacuc 1 dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvarme. Lo que Habacuc nos enseña a usted y a mí, a cada uno de aquellos que nos está sintonizando, es cuando las cosas no tienen sentido. Es cierto, pasamos por una etapa de desesperación. Es ilógico lo que estamos pasando. No es justo lo que estamos viviendo. Pareciera que no deberíamos de ser nosotros los que estamos pasando. Pero cuando eso ocurra, clamemos. Y Costa Road, clame y siga clamando cuando la situación no tenga sentido. Y ese es el mensaje para el día de hoy. Amén, amén y amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. Pónganse sobre sus pies, porque el día de hoy participamos de la Santa Cena. Y durante este tiempo de la Santa Cena recordamos que no solamente nosotros clamamos, sino que nuestro Señor clamó. Ahí en la cruz del Calvario, cuando estaba en la cruz del Calvario, clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y qué interesante que cuando hablamos de clamar, aún Jesucristo mismo entiende. No tenía sentido para Jesús lo que estaba pasando. ¿Cómo es que un hombre justo, santo, estaba siendo colgado de esa cruz? Clamó. Y hoy, a través de la Santa Cena, recordamos su sacrificio, pero también recordamos que gracias a su sacrificio, el día de hoy usted y yo podemos tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Por eso quiero invitarle a que antes de pasar a recibir los elementos del pan y de la copa, podamos ponernos a cuentas con Dios. Si de alguna manera le hemos ofendido a Dios o a nuestro prójimo, ahí en su lugar, vamos a ir delante de Dios en oración y vamos a ponernos a cuentas con Él. Y posteriormente daré las instrucciones para pasar. Cierra sus ojos ahí donde está y acompáñenme por favor a Dios en oración. Padre, hoy venimos delante de ti como primer domingo del mes, Señor, para participar de este sacramento de la Santa Cena, en donde Dios, antes de tomarlo, recordamos que a veces somos imperfectos y que a veces fallamos en palabra, pensamiento, acción, sentimiento inclusive. Y Dios, hoy queremos tomar un momento para arrepentirnos. Si de alguna manera te ofendimos, mi Dios, perdónanos. Si de alguna forma, Padre, ofendimos a nuestro prójimo, Dios, perdónanos. Que tu Espíritu nos redarguya y en este momento pueda haber un tiempo de arrepentimiento y de perdón, porque eso es lo que tú nos ofreces, que detrás del arrepentimiento viene el perdón. Por eso hoy nos arrepentimos y pedimos que nos perdones, para que así, Señor, podamos recibir en esta hora estos sacramentos del pan y la copa, los cuales, mi Dios, los consagro delante de ti, que sean instrumentos usados por ti para ministrar nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra fe y haciéndonos crecer como discípulos tuyos día a día. Así, Padre, preparamos nuestro espíritu para recibir este sacramento el día de hoy. En el nombre de Jesús, así lo pedimos. Amén y amén y amén. Bien, voy a pedirle ahora.